Hola, voy a explicar a continuación el funcionamiento de un programa, el CADESIMO, que se utiliza para representar esquemas eléctricos, fundamentalmente de automatismos, y también para simularlos, para simular su funcionamiento. Este programa, la ventaja que tiene es que es muy sencillo, requiere de muy pocos recursos y además no es necesario ni tan siquiera instalarlo en un ordenador, sino que es portable, es decir, que desde el propio USB, por ejemplo, puedes ejecutar el mismo. Lo que sí que es importante es que cuando lo hagamos, cuando ejecutemos el programa, cuando lo arranquemos, las librerías, que son los ficheros, librerías dinámicas, que son estos 4 ficheros, pues que estén en la misma ubicación que el fichero ejecutable, el .exe. ¿Vale? Si hacemos doble clic sobre el mismo, sobre el ejecutable, nos pide una contraseña que es 4962, ¿de acuerdo? Y ya tenemos el programa abierto. Bien, como digo, el programa es muy sencillo, es como cualquier otro programa, tiene un menú contextual, ¿vale? Con textos en la parte superior, una segunda fila con iconos con las funciones básicas como abrir, guardar, imprimir, hacer un zoom. Esto es bastante conveniente, hacer un zoom para poder ir dibujando, hacer, deshacer. Aquí tenemos simular y el stop, ¿vale? Una cosa que también que es interesante es que cuando pasamos el cursor del ratón por encima de cada uno de estos iconos, me sale un texto, me aparece una ventana de texto donde me dice qué función tiene lo que vamos a hacer, ¿vale? El botón sobre el cual pasamos el cursor. Bien, y luego al final tenemos una tercera fila con bloques de elementos de dibujo, ¿de acuerdo? Como alimentaciones, fusibles y demás. Si presionamos, si hacemos clic sobre cada uno de ellos, se abrirá una cuarta fila con más elementos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el bloque de alimentaciones se me ha desplegado toda esta fila donde tenemos pues alimentación de fase, de neutro, tierra, positivo, negativo, pues fuentes de alimentación, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos todo. Por ejemplo, puedo colocar una fuente de alimentación. Vale. Una vez que coloquemos un elemento sobre el esquema, si hacemos doble clic sobre él, podemos editar sus propiedades. Es decir, yo puedo cambiarle el nombre a la fuente de alimentación, por ejemplo, le voy a llamar G1. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Bien. Yo si pincho sobre cada uno de los elementos y arrastro manteniendo, puedo moverlo donde yo quiera. ¿De acuerdo? También lo tenéis ahí. Bien. Pues ya digo, el primer bloque es el de alimentación, es el segundo fusibles, el tercero protecciones, automáticos y disyuntores, ¿de acuerdo? De diferentes números de polos, interruptores diferenciales, relé térmico, disyuntores magnetotérmicos, desde unipolares hasta tetrapolares. Bien, pues aquí lo tenemos también. Puedo colocar, por ejemplo, un disyuntor magnetotérmico debajo de la alimentación y luego la fuente, por ejemplo, la fuente de alimentación, ¿vale? Bien, además tenemos un cuarto bloque que son los contactores, ¿vale? Y aquí puedo tener los contactos los contactos principales o polos de un contactor, ¿vale? Puedo tener seccionadores pues de diferentes números de polos, ¿vale? Y luego ya en el quinto bloque ya tenemos motores, diferentes tipos de motores, ¿lo veis? Aquí tenemos motores y bueno, un actuador lineal y un electrofreno, bueno, un freno eléctrico que se ha unido en la última versión. Por cierto, esta es la versión que estoy utilizando ahora es la versión 3, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Este es el autor, Juan Luis Villanueva. Bien, y tenéis el enlace también de la web donde lo podéis descargar fácilmente. La verdad es que el programa está bastante bien. Y una ventaja que tiene también es que la simbología que utiliza es bastante, por lo general, son símbolos normalizados que se acogen a normas eléctricas y ya digo, se dibuja muy fácilmente, ¿vale? Veremos alguna pega con la que os podéis encontrar, pero bueno, no tiene mayor dificultad. Bien, tenemos variedades de frecuencia, luego tenemos contactos normales, normalmente abiertos, normalmente cerrados, ¿vale? Contactos ya especiales, temporizados, a la conexión, a la desconexión. Dentro del bloque de accionadores tenéis pulsadores de marcha, pulsadores de paro con contactos cerrados, con contactos dobles, conmutados, interruptores rotativos, los selectores, finales de carrera,
¿Ves? Contactos auxiliares de reles térmicos. Bien. Bueno, si continuamos, dentro del bloque de sensores, aquí aparecen ya diferentes tipos. Detectores inductivos, con contacto totalmente abierto a 2 hilos, capacitivos, magnéticos, fotocélulas, barreras fotoeléctricas, ¿de acuerdo? Detectores de proximidad que pueden configurarse a 2 o 3 hilos. Si hacemos clic sobre él, podemos hacer una conexión a 2 hilos o a 3 hilos, y dentro de la conexión a 3 hilos podemos hacer que la salida sea PNP o NPN, ¿de acuerdo? ¿Veis? Al seleccionar a 3 hilos aparece un tercer terminal que es la señal, de forma que tenemos positivo, negativo y señal, y dependiendo que sea NPN o PNP lo conectaremos de una forma o de otra. Bien, podemos añadir también esta última versión presostatos y vacuostatos. Muy bien, si ya pasamos al apartado de bobinas y señalizaciones, pues tenemos aquí diferentes tipos de bobinas, pilotos, bocinas, sirenas, ¿de acuerdo? Bien, y luego en esta última versión también una cosa que he añadido es elementos para poder programar, es decir, permite introducir funciones básicas de programación de forma que se puede simular, y de forma también que si dibujamos podemos añadir un autómata, ¿vale? Como un logo o un S7200, permite meter la foto del elemento y además cablear las entradas y las salidas. Y en la propia hoja podemos hacer el programa. Podemos hacer el programa que irá dentro de este autómata y poder simular su funcionamiento, realizando lógicamente el cableado tanto de entradas como de salidas del mismo. Bien. Eso igual en un apartado posterior lo veremos. Tenemos actuadores neumáticos, es decir, cilindros, doble efecto, simple efecto. Esto también es el apartado de neumática y hidráulica, es una función añadida a la última versión y es bastante interesante. Muy bien, pues nada, luego también tiene aquí a la parte izquierda, también tiene elementos de dibujo, por si quieres hacer cualquier dibujo, cualquier elemento gráfico que quieras introducir, o textos, lo puedes hacer. Si queremos poner un texto, hacemos clic y lo colocamos sobre la hoja. Muy bien. Pues bien, luego una vez que tengamos el esquema ya representado, como digo, podemos simularlo. Pero bueno, antes de simularlo, una última cosa es que todos nuestros formatos tienen, nuestro documento base sobre el cual trabajamos, tiene un cajetín que podemos editarlo. Para editarlo, tenemos en la función editar cajetín. ¿De acuerdo? ¿Veis? Me aparecen ya todos los campos que son editables. Es decir, yo puedo poner la fecha, pues la que sea, el nombre, y enseguida pues aparecerá inmediatamente, si pongo Miguel Ángel Ruiz, por ejemplo, veis cómo ha aparecido en el campo correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego cuando vamos a imprimir el documento, por ejemplo, voy a abrir un programa.
Bien, pues como decía, pues si tenemos un esquema eléctrico, como este, por ejemplo, de acuerdo, que tenemos un motor trifásico, vemos aquí que tenemos la cometilla trifásica, disjuntor magnetotérmico o guardamotor. Tenemos dos contactores que provocan la inversión de giro del motor, un relé térmico, y aquí tenemos el esquema de mando o de maniobra, de acuerdo, que define la secuencia que va a realizar. Bueno, si queremos imprimir este documento, solo tengo que ir a presentación preliminar y veo cómo va a aparecer. Si nos fijamos,